Bien, hermanos todos, bienvenidos al curso de Filosofía de la Educación Cristiana, ¿ya? Este curso, hermanos, tiene el propósito de que cada uno de ustedes pueda entender la diferencia entre lo que es la educación cristiana con la educación secular. Entonces es muy importante marcar esta diferencia. Y al mismo tiempo, este curso nos va a ayudar a que con la palabra de Dios podamos nosotros alinear todo lo que viene a continuación, todas las enseñanzas que tenemos. Entonces el curso de filosofía de la educación cristiana cumple ese propósito, cumple el propósito de que podamos nosotros entender y explicar bien la definición, la diferencia en cuanto a la educación humanista o secular, identificar también la forma de pensamiento actual, ¿no? Y que esta está formada desde tiempos anteriores, desde la Ilustración o la Revolución Industrial, ¿no? Y en sí poder concluir de cómo es que la Biblia es la única fuente de integración entre el conocimiento, entre lo que enseñan y lo que verdaderamente es la verdad, ¿no? Que solamente hay una verdad. Entonces, también vamos a poder reconocer y explicar aquellos enemigos de la educación cristiana. Justamente uno de los productos integradores que vamos a desarrollar son tendencias, ¿no? Tendencias de la educación secular que van a contradecir generalmente a lo que está en la palabra de Dios. Entonces, este curso está dividido en 4 secciones. La primera sección es la que vamos a desarrollar esta semana, es acerca de los aspectos conceptuales. Básicamente generalidades acerca de la educación cristiana. En la segunda semana estaremos desarrollando los aspectos históricos, donde estaremos rastreando según la historia de cómo es que ha ido evolucionando la educación. De hecho, hay algunos videos que usted puede ir viendo y que lo va a ver en la segunda semana. Luego vamos a ver los aspectos teológicos y al final los aspectos integracionistas, ¿no? Que los vamos a ir desarrollando semana a semana. Entonces vamos a empezar en esta noche con lo que son las generalidades sobre la educación cristiana y veremos también en esta primera parte la importancia de la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? Surge esta pregunta. ¿Qué es la educación cristiana? La enseñanza en sí es dinámica o es didáctica, es instrucción, pero no en cualquier área, sino en una área de necesidad de las personas. Entonces la gente necesita conocer a Cristo, y esto lo sabemos, necesita conocerlo como su Salvador de sus pecados, necesita conocer los principios para vivir una vida victoriosa sobre los problemas, una vida llena de victorias según Dios y no según este mundo. Entonces, la educación cristiana, recuerda esto, es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. La educación cristiana es la enseñanza práctica de la palabra de Dios y la buena enseñanza, hermanos, va a producir cambios en la vida de las personas que reciben esta enseñanza. Entonces, podemos decir, para concluir este concepto, es que la enseñanza cristiana tiene que ver con Cristo, lógicamente. La enseñanza cristiana, la educación cristiana tiene que ver con el uso y la aplicación de la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. Pero esta enseñanza es práctica, no simplemente es teoría, no simplemente es saber qué es lo que está, sino practicar lo que está. Y al mismo tiempo, esta enseñanza, la educación cristiana, es activa, es dinámica, produce cambios en la vida de las personas. Lo ha producido en su vida, hermano, hermana, lo ha producido en mi vida. Entonces, cada uno de nosotros que ha ido a la Biblia y la ha abierto y la ha meditado y ha entendido, entonces, y se le ha enseñado, esta ha producido cambios en la vida de las personas. Entonces, otra definición es que la educación cristiana es el proceso por el cual la experiencia, es decir, la vida misma de la persona se transforma, se desarrolla, enriquece y perfecciona mediante su relación con Dios en Jesucristo. Entonces, esta definición señala que la educación cristiana básicamente produce una reconstrucción de la experiencia. Este es el elemento dinámico en la educación cristiana. No son métodos, no son técnicas, no se trata acerca del educador, no, sino la relación que uno tiene personal con el Dios de la palabra.
la palabra de Dios. Si yo voy a la palabra de Dios, inmediatamente tendré una relación con el Dios de la palabra. Es inmediato, es algo que va a pasar en nuestra vida. Entonces, eso es la educación cristiana. El concepto que me gustaría que usted pueda recordar y marcarlo es que educación cristiana es enseñanza práctica de la palabra de Dios. Pero no queda ahí, sino que la buena enseñanza produce cambios en la vida de los alumnos. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre la educación cristiana? En la Biblia encontramos que la enseñanza comienza en el hogar, siendo los padres nuestros primeros maestros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y 7, dice claramente, ¿no? Y esto les repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué cosas? El Señor uno es, Dios es uno. Entonces dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Luego que el Señor Jesús también lo vuelve a citar, ¿no? Pero dice que esto lo repetirás, ¿no? El maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús, el maestro que estuvo aquí en la tierra, cuando él enseñaba, por ejemplo, acerca del afán, lo repitió 4 o 5 veces, lo que vemos en el libro de Mateo capítulo 6, ¿no? No os afanéis, de nada te afanes, ¿por qué te afanas? Y es la repetición. Entonces, la enseñanza ya está plasmada en la Biblia desde los primeros momentos, desde los primeros cimientos. Dios le da un mandato a Moisés y Moisés se lo repite al pueblo para que ellos puedan enseñar a sus hijos. Entonces, la educación, ¿qué dice la Biblia respecto a la educación? Que empieza en la casa. Hermano, hermana, usted es el primer maestro de sus hijos. No la maestra de kinder, no la maestra de inicial ni de primaria, no son ellos. Es usted, esa es la responsabilidad de usted. Entonces, la Biblia enseña que la enseñanza comienza con los padres, ¿no? Según la Biblia, esta enseñanza en el hogar nunca fue cambiada. Aunque hay escuelas dominicales, institutos bíblicos y otras formas de enseñanza, pero eso no reemplaza la enseñanza que nosotros tenemos en el hogar, en casa, ¿no? Entonces, nuestros padres nos enseñan. Ahora, déjeme decirle esto, usted puede ser un buen maestro o un mal maestro en su casa, pero es un maestro. Usted dice, ya, yo no le enseño nada, le está enseñando el mal ejemplo, le está enseñando lo malo. Quiera o no, va a influir positivamente o indirectamente, pero lo va a hacer, va a influir. Entonces, recuerde esto, hermana, recuerde esto, hermano, que usted es el primer maestro en su hogar, en la casa. Entonces, teniendo claro esto, recordemos algunos pasajes que encontramos más adelante, ¿no? El sabio Salomón escribió en el libro de Proverbios para sus hijos, capítulo 4 y versículo 1, y mientras vamos buscando el texto, mientras veamos Proverbios, por lo menos los primeros capítulos, siempre encontramos esta frase, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, constantes veces, muchas veces encontramos esta expresión en el libro de Proverbios, los primeros capítulos. Y es que al parecer Salomón él tuvo el propósito de escribirle a su hijo, darle instrucciones acerca de cómo vivir y agradar a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y es claro allí el mensaje, dice, oíd, hijos, la enseñanza de quién, de un padre. Porque volvemos a decir, la enseñanza, ¿dónde comenzaba? Comenzaba en el hogar, comenzaba en la casa, comenzaba con los padres. Usted es un maestro. Puede ser un buen maestro o un mal maestro. Con la Biblia, sin duda alguna, seremos buenos maestros, pero no simplemente enseñándola, sino aplicándola, que es lo que es la educación cristiana, porque la buena enseñanza produce cambios en las personas. Entonces, nosotros estamos enseñando a través de nuestro ejemplo. Salomón lo cita, ¿no? Y en otros pasajes que también usted pueda encontrar allí en sus lecturas, va a encontrar como Esdras, por ejemplo, durante este tiempo, Esdras y Nehemías tomaban un lugar importante para la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Esdras capítulo 7 al 10, Nehemías capítulo 8, te menciona que ellos estaban enseñando al pueblo. Entonces, la enseñanza ya se veía en la
en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios está de acuerdo con la enseñanza. Dios quiere que la gente entienda y aprenda la palabra de Dios. Y eso es la educación cristiana. Es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío para las iglesias de hoy? Si hemos dicho que la educación cristiana es la enseñanza práctica de la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Que esta enseñanza, la educación, empieza en casa, empieza en el hogar. ¿Cuál es el desafío para la iglesia de hoy? Entonces, la finalidad es poder desafiar, proveer información y dar sugerencias prácticas para el desarrollo de la enseñanza en las iglesias. La iglesia tiene que ir de la mano y luego lo vamos a ver con una visión que empieza con el pastor y el pastor transmite a hermanos que están dispuestos a cumplir esta visión acerca de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios que en las iglesias que nosotros congregamos se nos enseña Biblia y estamos aprendiendo Biblia, no pensamientos de hombres, no filosofías humanas, sino la Biblia, porque es nuestra base y autoridad. El desafío para la iglesia de hoy es enseñar la Biblia, porque puede ser muy atractivo enseñar otras cosas, puede ser muy atractivo hablar a la persona, hablar a uno mismo, al sentirse bien, a la autoestima, al amor propio. Eso va a atraer definitivamente. Hablar de éxito va a atraer. Hablar de riquezas y ganancias va a atraer, sin duda alguna. Pero hablar de Cristo, eso nos garantiza el éxito según Dios. Porque no medimos el éxito según las personas que vienen a la iglesia, según misiones o según lo que... No medimos según estas cosas que el mundo ve como éxito. Medimos esto según la fidelidad que nosotros mostramos a la palabra de Dios. Algunas finalidades generales acerca de la educación cristiana es que debemos ayudar a cada creyente a crecer en el conocimiento de Dios. Acompáñenme a un pasaje más, por favor. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, casi el último versículo de este libro. Segunda de Pedro 3, 18, dice lo siguiente: antes bien, dice esto, ¿no? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Entonces, una de las finalidades como de la iglesia y de la educación cristiana es ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios, a los creyentes, a los que están en la iglesia, ¿no? Una segunda finalidad es guiarles a comprender la revelación de Dios en sus diferentes formas, cómo ésta aparece testificada en las Sagradas Escrituras, en los hechos y doctrinas fundamentales de la fe cristiana y en la experiencia diaria de los seres humanos. Básicamente tenemos que nosotros mostrarles cómo ellos pueden vivir la palabra de Dios en sus vidas, poner al creyente en contacto con la problemática de nuestro tiempo, ¿no? No podemos simplemente decirles que Dios es justo, ¿sí? Y nosotros decimos esto sí, pero es justo, por ejemplo, en su palabra, en su justicia. No podemos esperar justicia de las leyes de este mundo, ¿no? Porque no están guiadas según la palabra de Dios. Entonces, como buenos maestros, cuya finalidad es la educación cristiana, es mostrarle cuál es la problemática de nuestro tiempo. Quizás dicen, pero ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Qué es que acaso Dios no existe? Sí existe, ¿no? Pero es el pecado, son las consecuencias de malas decisiones y debemos saber explicarles estas cosas. Entonces, ¿qué principios básicos podemos rescatar acerca de la educación, acerca de la enseñanza, acerca de la educación cristiana? Entonces, principios básicos que nosotros debemos saber para poder enseñar correctamente es que Dios creó al ser humano con uso de razón y entendimiento, ¿no? Podremos decirlo en libre albedrío y con poder para hacer lo que era bueno, con claro conocimiento de Dios y justicia perfecta y santidad verdadera, que en su condición original el ser humano era perfecto,
y que disfrutaba del favor y la bendición de Dios. Entonces, ese es un principio que nosotros debemos rescatar. Dios no ha creado robots, Dios no ha creado máquinas, ni muebles, ¿no? El mueble que usted ve en la parte de atrás y los libros son inanimados, no tienen sentimientos, no producen nada, no pueden aprender nada. Pero Dios nos ha dado la capacidad de poder adquirir conocimiento, ¿no? Adquirir inteligencia. Entonces la educación cristiana va a responder a ese fin, ¿no? Otro principio básico es que el ser humano cayó de su estado de perfección por haber quebrantado el mandamiento de Dios, pero que mediante la gracia salvadora de Cristo y la asociación de la Iglesia puede ser reconciliado a su condición original. El ser humano no es un trozo de barro para ser moldeado a nuestro antojo, sino que tiene dotes necesarios, inquietudes intelectuales y una energía creadora extraordinaria, las cuales deben desarrollarse libremente y de acuerdo con la doctrina cristiana. Y te mencionaría algunas más, ¿no? Que cada persona tiene un concepto de sí misma y una visión del mundo que colorean las motivaciones de su conducta. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la cosmovisión. Pero solo para terminar esta primera parte acerca de las generalidades de la educación cristiana, es muy importante, ¿no? Lo que quisiera que puedas recordar es acerca de lo que es la educación cristiana, que es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Una perspectiva bíblica, ¿no? Coherente con la palabra de Dios va a hacer que nosotros podamos ser mejores maestros. La importancia entonces de la educación cristiana es que al momento de debatir seriamente los problemas de la educación cristiana, especialmente en relación al mundo secular de nuestros días, siempre surge con una pregunta particular, debido a que el mundo secular es tan prevaleciente. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, las personas, nuestros hijos, ¿deben ir a instituciones solamente cristianas? ¿No? Esa es una pregunta. Y la respuesta sería no, no necesariamente. No estamos hablando y no está en tema es esa discusión, si van o no van. Sería bueno, claro que sí. Pero tarde o temprano van a encontrarse con instituciones que no son cristianas, ¿no? Porque este mundo no está bajo Cristo, bajo la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos tomar un papel crucial, ¿no? Que los primeros años han producido en nosotros. Te quiero adelantar solamente una lectura que va usted a ver más adelante, acerca de 3 jóvenes, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego, que usted los conoce que están en el libro de Daniel, ¿sí? ¿Qué hicieron estos jóvenes? Y si respondemos, ¿no? Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar, ¿no? No nos vamos a inclinar a las cosas a la estatua, no nos vamos a inclinar, otros lo harán. ¿Qué dijo Daniel? Daniel, cuando se le dijo, come esto, él y estos jóvenes también dijeron, no, no nos vamos a contaminar. Y solo te recuerdo algunas cosas. Ellos quisieron, los babilonios quisieron cambiar todo de ellos, quisieron cambiar su dieta, quisieron cambiar sus nombres, cambiaron sus nombres, quisieron cambiar muchas cosas, su escritura, su idioma, quisieron cambiar quizás su cultura, las cosas que ellos hacían. Pero ¿por qué no rechazaron estas cosas y siguieron a Dios? Nuevamente vamos al enfoque, ¿no? La enseñanza práctica de la palabra de Dios, que es la educación cristiana, y esta produce cambios, ¿no? Cuando es aplicada correctamente, cuando es enseñada correctamente. Estos 4 jovencitos, como te digo, eran jovencitos, no mayores quizás de 15 años, pero tomaron decisiones adultas y maduras. ¿Por qué? Porque seguramente en casa alguien les enseñó, alguien les instruyó quién era Dios y qué debían obedecer a Dios. Entonces, ellos sabían, ellos conocían, porque nuevamente recordamos Deuteronomio capítulo 6, estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque la enseñanza empieza en casa. Entonces ellos aprendieron.
y pudieron enfrentar este mundo. Entonces, regresando a lo que nosotros estamos haciendo hincapié en la importancia de la educación cristiana. ¿Deberíamos solamente matricular a nuestros hijos en instituciones cristianas? No, no estamos hablando de eso. Esto no tiene en juego. Van a, de alguna u otra forma, experimentar a este mundo. Y si no están preparados, si no están suficientemente entrenados y enseñados en la palabra de Dios, va a haber muchas preguntas, muchísimas preguntas. Pero si usted sabe resolverlas desde el principio, prevención, sabe usted anticipadamente enseñarle y mostrarle cuál es la verdad de este mundo y cuál es la verdad de la palabra de Dios, se va a ahorrar muchos problemas. Entonces, no todos van a poder estar en un ambiente cristiano. Sin lugar a duda, no vamos a poder estar en ese sentido, acaparar todo. Por lo tanto, la iglesia juega un papel importante en la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Usted, hermano o hermana, debe guiar y suplir esta falta, porque el mundo va a bombardear a la gente. Aquí en Arequipa, hermanos, no hay una universidad cristiana en sí, ¿no? No lo sé si allá en Ica o donde usted se encuentra exista una. Y si quizás exista una aquí en Arequipa, perdónenme si es que existe, pero no conozco tal, ¿no? Una de renombre que pueda, no existe. Y cuando van a la universidad vienen con cosas del humanismo, vienen con cosas de que no, yo he nacido, yo creo en el evolucionismo, no soy creacionista, eso es un cuento de hadas, vienen con muchas cosas si no les hemos enseñado correctamente desde niños. Entonces, cada vez que vienen a la iglesia les enseñamos Biblia, desde niños. Cada vez que están en casa les enseña Biblia, ¿no? Por eso, en el Nuevo Testamento usted ve el ejemplo de los discípulos. Ellos dicen que estaban enseñando la palabra de Dios en las casas, ¿no? Y en el templo. No solamente en el templo, en la iglesia, la enseñanza es constante, ¿no? Entonces, una perspectiva cristiana coherente acerca de la realidad de la vida es lo que nos va a permitir estar alertas y despiertos en cuanto a que debemos enseñar, ¿no? La educación cristiana no debe ser de lado, no debe ser ignorada, es importante. Entonces, porque es la única verdad, ¿no? Recuerde que nuestros jóvenes y aún nosotros mismos tenemos esta capacidad de razonar. Y muchas veces cuando la buena enseñanza te hace pensar que no es razón, simplemente fe, aunque el cristianismo tiene más razón y fe al mismo tiempo, ¿no? Muchos piensan que simplemente es fe en la fe, pero eso es incorrecto. Nosotros tenemos y nuestra fe es razonable, y luego vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro curso partirá con la premisa de que toda la verdad es de Dios, ¿no? No solamente eso, sino que también identificará a la Biblia como la verdad, ¿no? La principal verdad, la revelación de Cristo. Y este es el único unificador de la educación cristiana. Recuerda ese concepto. ¿Qué es lo que va a unificar a toda mi educación? ¿Cuál es mi punto de partida? La Biblia, sin duda alguna, ¿no? Por eso usted ya ha estudiado seguramente cursos acerca de la Biblia y cómo estudiar, cómo interpretar la Biblia. Seguro que ya los ha estudiado, porque la Biblia es la base. Y ahora estamos aprendiendo acerca de cómo poder ser buenos maestros, ¿no? Acerca de la educación cristiana. Entonces, el único unificador de la educación cristiana es la Biblia, ¿no? Entonces, nuestro acercamiento es por medio de la revelación más la razón. Hacer de la revelación el único medio de el conocimiento, del saber, lo que es verdadero o falso en cada área de conocimiento, puede llevarnos al irracionalismo, con el peligro de desvalorizar la facultad del razonamiento dado por Dios. Esto, sin embargo, no es negar ni por un momento que la verdad de Dios ha sido revelada. Más bien es un reconocimiento del hecho de que en aprender y descubrir nuevos aspectos de ella, nuestra razón juega, bajo la guía del Espíritu de Dios, un papel necesario. Entonces, no podemos decir simplemente que nosotros tenemos solamente fe.
¿no? Cuando nos acercamos a la Biblia, vamos con la razón y nosotros pensamos. Jesús decía, ¿no? Mirad cómo las aves del cielo. Y al hecho de mirar es, lo que está diciendo es, mira y piensa, ¿no? Tómate un tiempo y detente, mira y piensa. Entonces, la Biblia es nuestra base y autoridad, y esto lo sabemos. La Biblia juega un rol muy importante acerca de la educación cristiana, ¿no? Para el cristiano, entonces, el trono de la verdad suprema es la palabra de Dios. No hay otra más, ¿no? Entonces, continuemos, hermanos. Hay ciertas verdades que están escritas en la Biblia para que todos los hombres las vean y las crean, y que componen un marco de referencia, o sea, básicamente todo lo que nosotros necesitamos saber. Sobre este marco de referencia, básicamente todas las demás verdades van a entrar en sí. Es como construir quizás una torre o unos buenos cimientos, y sobre estos cimientos es lo que está basado todo lo demás, ¿no? Algunos los llaman como las 7 Cs, ¿no? Creación, caída, catástrofe, confusión, Cristo, cruz, consumación, ¿no? Las 7 Cs. La vuelvo a repetir: creación, caída, catástrofe, confusión, Cristo, cruz, consumación, ¿no? Que es básicamente el resumen de toda la Biblia, ¿no? Que también lo vimos en dispensacionalismo. Ahora, la existencia del Dios viviente y creador del cielo y de la tierra es una de las principales de nuestro marco de referencias para una visión cristiana y del mundo. La existencia de un Dios creador, que se empieza a mencionar desde el principio. La creación del hombre a la imagen de Dios, ¿no? Arruinada por la caída. La encarnación de Dios y el Hijo y su redención de la humanidad, Cristo Jesús viniendo haciéndose hombre para morir en la cruz por nosotros. La actividad de Dios, el Espíritu Santo, llamando a este mundo a una comunidad de creyentes que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Y al final de la historia terrenal con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el marco teórico, estas son las verdades que nosotros debemos rescatar de la Biblia. Sobre estas verdades y esta base podemos nosotros enseñar a las personas, ¿no? Es sobre ellas que la educación cristiana debe edificarse. Es dentro de ellas en las que debemos trabajar. Ahora, es muy importante esto, hermanos. Recuerde esta expresión: no hay educación cristiana sin maestros cristianos. Esto tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, no hay educación cristiana sin maestros cristianos. Si nosotros decimos enseñar, pues debemos hacerlo desde lo que nosotros sabemos y conocemos. Si tenemos Biblia, vamos a enseñar Biblia. Si no hay esto, básicamente nadie puede enseñar desde un vacío filosófico, ¿no? Usted va a enseñar lo que básicamente está dentro de sí, lo que le consume, lo que le apasiona, ¿no? El maestro es, en este sentido, la materia prima para la educación cristiana. Entonces, desde el momento desde que uno dice y va a la Biblia, dice, la Biblia es la verdad, es mi base y autoridad de fe, es lo que va a ayudarme a poder yo saber y conocerla, pues en base a eso yo voy a enseñar, no a mis pensamientos, ¿no? Conozco incluso a pastores o llamémosle pastores o maestros de la Biblia, que te enseñan con la Biblia, pero le añaden sus pensamientos, le añaden sus ideas, y eso está mal, ¿no? Nuestra única verdad es la palabra de Dios. Entonces, el problema puede ser que el maestro no esté convencido, ¿no? O simplemente sea un tema peculiar que el maestro no desea considerar. Entonces, la forma más efectiva de integrar cada materia de estudio con el cristianismo es a través de maestros con una concepción genuinamente cristiana del mundo. Entonces, si queremos enseñar acerca de, por ejemplo, de biología, vamos a enseñar a partir de una
filosofía cristiana, a partir de una cosmovisión cristiana. ¿Qué es una cosmovisión? Seguramente usted ya lo vio en los videos que mandamos motivacionales. Una cosmovisión es una forma de ver este mundo. Y nosotros, creyentes, hijos de Dios, vemos a este mundo de una manera distinta que lo ve quizás un doctor en biología, ¿no? Para ellos no existe Dios. Para ellos existen otras cosas que no sean Dios. Pero para nosotros que tenemos a Dios, podemos enseñar desde esta base. Dios es el creador. Entonces, partiendo de esta base que Dios es creador, puedo transmitir esta información a los demás enseñándoles acerca de esto. Por eso es necesario. No hay educación cristiana sin maestros cristianos. No podemos nosotros simplemente tolerar o soportar que se enseñen acerca de otras cosas sin tener a la Biblia y a Dios de nuestro lado, ¿no? No somos inmunes al secularismo, no somos inmunes tampoco a ninguna otras cosas que vengan en este mundo. Debemos tener cuidado en este sentido, ¿no? Debemos tener cuidado de que alguien quisiera contradecirnos, ¿no? En las universidades tienen una visión secular, una visión diferente a cómo el mundo es, ¿no? Diferente a la nuestra. Entonces, el desafío de la educación cristiana es, ¿qué diremos finalmente? Debemos decir que es un trabajo arduo, hermanos. Un escritor dijo que la educación es uno de los más grandes y sublimes privilegios para nosotros. Enseñar la palabra de Dios es uno de los más grandes privilegios. Es un trabajo, como lo dicen, glorioso, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la predicación, pero la predicación al mismo tiempo es enseñanza, ¿no? Pero aquí hay maestros y maestras creyentes, entonces la educación cristiana, hermanos, es un trabajo glorioso, porque lo que hacemos, lo hacemos partiendo de la premisa de que es la palabra de Dios, la fuente más verdadera que puedas encontrar en este mundo, ¿no? Y partiendo de allí, es que podemos nosotros superar dificultades. Es una tarea digna, ¿no? El entrenamiento de almas, el poder adiestrar, el poder entrenar a personas acerca de la Biblia. Entonces, hermanos, como les estaba comentando, antes de terminar esta primera parte, porque van a ser dos partes. La primera parte va a terminar en quizás 2 minutos o un poco menos, y luego les vuelvo a enviar un enlace para que usted pueda conectarse y ver la segunda parte, ¿ya? Pero antes de terminar, hermanos, déjenme recordarle esto. La más grande recompensa para el maestro no está en su propio progreso, sino en ver que sus alumnos logran en Dios mucho más de lo que él hubiera jamás esperado lograr solo. La recompensa no está en que tú te vuelves un gran maestro, un gran orador. No, no está en eso. Está en que las personas sean cambiadas según la palabra de Dios. Esa es la recompensa. Esa es la dicha que tenemos, ¿no? Y obviamente nadie puede enseñar de un vacío filosófico, desde algo que no conoces, desde algo que no manejas. Necesitamos estar constantes y más alimentados de la palabra de Dios. El arte de la educación nunca es fácil. Superar sus dificultades es una tarea digna del genio más grande, ¿no? Y esto es poder influir en las personas, en las almas, ¿no? Tenemos la certeza de que el Señor al cual servimos y a quien pertenecemos nunca fallará. Mientras ponemos la mirada en la guía del Espíritu para darnos la medida de sabiduría y fuerza necesarias para hacer su voluntad. Entonces, algunas preguntas para finalizar. ¿Qué piensa usted acerca de la educación cristiana? ¿Qué espera de ella? El cometido es y siempre será nada menos que desarrollar un sólido conocimiento para la gloria de Dios. Con esa idea, hermanos, terminamos este primer bloque y en breve, unos 5 minutos a las 9:45, empezamos nuestra segunda parte. ¿Listo, hermanos? Los espero hasta entonces.
Sale